Nahuel Sosa, sociólogo, está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Nahuel? Bienvenido. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien, para analizar la situación actual, que obviamente tiene que ver con el Ministerio de Salud, la renuncia de Ginés González García, Carla Bisotti como nueva ministra ocupando la titularidad de esa cartera, y el vacunatorio VIP. ¿Qué información tenés respecto de ese vacunatorio VIP? Tanto el Ministerio de Salud, que dicen que estaba en el segundo piso, como también el paralelo en el Hospital Posadas. Bueno, me parece que primero hay que destacar la decisión contundente de Alberto Fernández de haber corrido y pedido la renuncia del ministro, porque esto hace algo importante, que es dar un mensaje con lo que muchas veces tiene que ver con la cultura de los privilegios. Y la cultura del privilegio, lamentablemente, es una práctica social que está muy instalada en la sociedad argentina. Y me parece que en este marco siempre los proyectos populares, los proyectos progresistas, tienen una vara más alta, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en los proyectos populares lo que se busca es ampliar derechos, mientras que en los proyectos elitistas lo que se busca es defender privilegios. Entonces creo que esta idea de, en un proyecto que tiene una ética humanista, que vuelve a poner a la salud como un bien común y enfrenta a un neoliberalismo sanitario, poder decir esto no es muy importante. Dicho esto, que el árbol no tape el bosque. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que hay una trayectoria, que si bien este fue un hecho repudiable y que está claro que hubo un error muy grande de parte del exministro Ginés, también Ginés es la ley de genéricos, es también el plan remediar, y también hay una gestión en lo que tiene que ver con el equipo de salud que es muy importante. Recordemos que luego de 4 años de Macri, esto estaba devastado, había programas absolutamente desmantelados y que en un año se puso de nuevo el foco, por ejemplo, con el programa Detectar, por ejemplo, con lo que fue más de 4.000 respiradores, y lo que tiene que ver sobre todo, creo, con una concepción de la salud como bien común. Yo no creo que sea un vacunatorio VIP lo que hubo, me parece que más bien es un caso excepcional, reducido a un grupo de personas, que obviamente es repudiable y así fue hecho, pero lo que creo que también hay que discutir es que la salida de esta situación no sea una salida, como sí se está viendo en ciertos sectores de la oposición, que sea una salida de más antiestado o más antipolítica. Bueno, de hecho, se habló mucho de 3.000 dosis que estaban a disposición de este vacunatorio VIP. De hecho, bueno, la actual ministra de Salud lo desmintió, pero siempre queda la duda, porque había funcionarios con la excusa del viaje a México, que en México no te piden estar vacunado para ingresar, pero de todas maneras, suponte, porque fuesen de riesgo, más de 60 años, tanto Eduardo Valdés o Jorge Tayana, que por algo el presidente los bajó del vuelo. Creo que Eduardo Valdés se enojó, Jorge Tayana lo aceptó, y después, bueno, Felipe Solá, que se vacunó en el Posadas. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, Valdés y Tayana y Solá? Solá dijo que fue por recomendación de los médicos de la Cancillería. Bueno, en esos casos habrá que ver caso por caso, y también habrá que ver, por supuesto, todos son personas mayores de edad que están dentro del grupo de población de riesgo, y también tiene que ver con un fenómeno novedoso de cómo vos empezás a distribuir vacunas en el marco de lo que vos decías antes, de mucha infodemia. Infodemia quiere decir información tóxica, en el marco de muchas fake news que habrá que chequear, y en el marco también, porque yo acá no quiero dejar de pasar por alto, que en el medio de una pandemia mundial, Argentina es uno de los primeros países de América Latina de tener vacunas, ¿sí? Recordemos que más del 80% de las dosis que hoy están a nivel mundial están concentradas en los países más ricos. Y acá ya hay más de 1 millón de dosis, ya se vacunó más de 700.000 personas. Entonces me parece que ese tiene que ser un foco, y que la salida para esto es para adelante. Lo que se tenga que investigar, se investigará. Carla Bisotti acaba de señalar en Twitter que se va a implementar un monitoreo y un protocolo, justamente para evitar cualquier tipo de suspicacia. Y después también lo que hay que evitar, cuando yo te decía con esta idea de evitar la antipolítica, de no caer en la lógica de todos son iguales, todos... O sea, hay que ver caso por caso, habrá casos que estarán más justificados, casos que están menos justificados. No, pero bueno, el viaje a México tampoco era una justificación, porque si hubiese sido así, Alberto Fernández no los hubiese bajado del vuelo, digamos, ¿no? Porque va por los festejos de los 200 años de la independencia de ese país. Y bueno, también, por ejemplo, Aldre Iglesias, Florencio Aldre Iglesias, que como dijo Alberto Fernández, me enteré, ¿no es cierto?, ahí en los pasillos, dice, es dueño de medio Mar del Plata, y se vacunó él, se vacunaron todos los familiares. Después hubo Moyano también, con la mujer y el hijo que se vacunaron, porque dice, como trabaja en el Sanatorio Antártida, y él es presidente de una obra social. Lo que pasa es que hay mucha gente que está esperando, registrándose. Vos no sabés lo que le ha costado a gente que me ha contado, ¿viste? Me cuesta, viste que se está demorando, ahora es más rápido, pero se estaba demorando para que se vacunaran los mayores de 80 y así, ¿viste? Como que es paulatino. Yo creo
vacunar a mi mamá y quiero vacunar a mi papá que es de riesgo, y lo ven como algo absolutamente injusto. Sí, por eso me parece que fue correcta la decisión de correr a Ginés, es correcta la decisión de que esté Carla Bisotti y es correcta la decisión de emprolijar con protocolos serios todo lo que deba ser emprolijado. Y después hay que ver caso por caso, habrá casos que están más justificados por razones sanitarias, habrá casos que están menos justificados. Después otra cuestión que sí me parece interesante, mira, Jauretche, uno de los mejores pensadores argentinos que tuvimos, siempre decía una cosa que para mí era interesante, ¿no? Cuando suceden escándalos, por lo general los grandes grupos o las oligarquías suelen rápidamente cubrir esos escándalos y hacer una solidaridad de élite. Claro. Y acá por el contrario lo que estamos viendo es absolutamente lo opuesto. Un presidente que frente a un escándalo decide poner por encima una cultura ligada a la igualdad, a la equidad, que una cultura de los privilegios. ¿Por qué? Porque acá es importante decir, el daño que puede hacer esto es justamente que la salida sea una salida de mayor antiestado, de mayor antipolítica. Esto que yo te decía antes también que es importante. Acabamos de leer un Twitter de Carla Bisotti, 1 millón de dosis de la vacuna china, o sea, ella acaba de asumir y está con el monitoreo, ver, bueno, cómo registrarlo, o sea, en ese sentido, digamos, hay una compensación por la actividad que está desarrollando la nueva ministra. Por lo que pasó antes, que bueno, tiene otro carril que es el de la investigación. Por eso, y también digo, me parece que hay una cosa que es importante, que es diferenciar los procesos de las personas. ¿Qué te quiero decir con esto, María? Sí. Que acá hay un proceso que se arrancó del 10 de diciembre, que fue poner a la salud como un bien común, como un derecho colectivo, y sobre todo centrada en los sectores más vulnerables. Y tiene que ser así. Entonces, si hubo errores se corrigen, pero eso fue el centro. Frente a un neoliberalismo sanitario que planteaba las antivacunas, que planteaba las anticuarentenas, con dirigentes de la oposición que llamaban abiertamente a ir en contra de las políticas del cuidado, se volvió a poner a la salud como un derecho y ese es el camino que se va a seguir.